Tenemos la oportunidad de poder iniciar esta nueva lección, la lección número 4, después de haber visto durante estas semanas la lección 1, donde hablamos acerca del origen de la Biblia, la lección número 2, que nos dio una descripción de las características de la Biblia, la lección número 3, cómo está estructurado la Biblia, y el día de hoy, hermano, tenemos la oportunidad de ver la lección número 4, que nos dará la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo obtuvimos la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo llegó la Biblia a nuestras manos? Esa Biblia tan moderna, tan fácil que podemos llevar a todas partes. Hace muchos años realmente era así de fácil llevar una Biblia a todas partes. ¿O cuál es el proceso que tuvo que pasar durante todos estos años para poder llegar a nuestras manos? Veamos por favor en esta lección rápidamente. Como punto introductorio quisiera hablarles de unos puntos que vamos a ir tocando, o subpuntos en este caso, para poder responder a la pregunta. Entre ellos van a haber muchos conceptos nuevos para algunos, tal vez para otros no, ya tal vez son conceptos familiares y estos términos son más de carácter teológicos y todas las cuestiones, pero nos revelan verdades muy importantes que necesitamos conocer. El primero de ellos, como puede ver aquí, tiene que ver con la revelación. ¿Qué es la revelación? Vamos a ver enseguida. La inspiración, algo que ya hemos visto, pero hoy vamos a ampliar un poco más. La canonicidad, que es el término canon. La preservación y finalmente la transmisión de la palabra del Señor. Todos estos pilares nos llevan, o es un proceso que nos llevan a esto, a la palabra del Señor como la conocemos hoy en día. Mi hermano, como lo hemos dicho anteriormente en varios videos ya, la Biblia no siempre era así. No siempre tenía esta hermosa encuadernación, este hermoso empastado, estas hojas tan finas que en un volumen muy poco puede contener gran información. No siempre fue así. Veamos, por favor, el primer concepto, revelación divina. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16, encontramos una explicación del apóstol Pablo acerca de la sabiduría que hemos recibido los cristianos. Esa sabiduría que no puede ser discernida por el hombre natural, pero sí por el hombre espiritual, porque tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que escudriña y conoce todo acerca de Dios Padre, nos revela estas maravillosas cosas que en un tiempo, dice el Pablo, estaban escondidos. De esta porción quiero tomar simplemente el versículo 10 que dice, pero Dios nos la reveló haciendo referencia a la sabiduría, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta expresión reveló significa que Dios mostró o destapó algo que Él tenía escondido, algo que Él soberanamente quiso mostrar a la humanidad. Eso significa aquí la palabra revelar. Eso es lo que significa. En otras palabras, el hecho de que hoy tengamos nuestras Biblias es una decisión soberana de parte de Dios. Dios soberanamente dijo, voy a darme a conocer a la humanidad de esta forma. Y Él empezó a darnos su palabra. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Y a través de la Biblia Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Se ha dado a conocer a la humanidad. Así que esa es la explicación. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, nos dice que Dios habló, hermanos, en otros tiempos de diferentes formas. Habló por profetas, habló también por sueños. Y en los últimos tiempos Él se dio a conocer por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Con esto que trato de explicar de que el hecho de que hoy tengamos la Biblia para poder conocer de Dios, para poder saber todo acerca de su creación, todo en cuanto al futuro también que va a suceder, es porque Dios lo quiso. Es porque Dios lo quiso.
Gracias a Dios, hoy en día tenemos la Biblia porque Dios decidió revelarnos su palabra. Es decir, decidió mostrarnos algo que nosotros por nuestros propios medios éramos incapaces de poder conocer. Incapaces de poder conocer. Porque Dios quiso, hoy en día tenemos su palabra, porque Él nos lo reveló. Muy bien, este es el primer pilar. Aquí partimos todos. Es una decisión de parte de Dios el querer demostrar o darse a conocer a través de su palabra. Pasemos al siguiente pilar, que tiene que ver con la inspiración. Hablamos mucho de inspiración en el tema número 1 acerca del origen de la Biblia, pero hoy vamos a ver un punto más, y este es justamente el versículo bíblico, es 2 Timoteo 3:16, que ya debes saber de memoria, porque es el pasaje que debía memorizar en la lección número 1. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí la palabra inspirada significa soplo de Dios. Entonces aquí este término nos está mostrando que toda la palabra del Señor salió de Dios. Toda la Biblia salió de Dios, tiene su origen en Dios. Veamos este otro concepto que pareciera que es el mismo. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque en nuestra traducción castellana estas palabras sean las mismas, inspirados y inspirada, en realidad en el idioma original no es así. Esta es otra expresión muy distinta y esta es muy distinta. Denotan dos cosas muy diferentes. El primero, de 2 Timoteo 3:16, denota origen, es decir, la Biblia se origina en Dios. La otra expresión en 2 de Pedro 1:21 denota proceso. No es lo mismo, no es la misma palabra en el idioma original, son palabras muy distintas con distinto enfoque que tratan de demostrarnos algo muy importante. En el primero nos dice la Biblia se origina en Dios. En el segundo nos dice la forma como Dios reveló su palabra, la forma como reveló Dios su palabra. Si aquí en 2 Timoteo está hablando de origen, entonces aquí en 2 de Pedro 1:21 la expresión inspirada significa guiar, es decir, el Espíritu Santo fue el agente que guió a cada escritor humano, porque así fue como Dios plasmó su palabra. Dios tomó a ciertos santos hombres consagrados para transmitir a través de ellos su palabra. Y quien estuvo obrando en estas personas que registraron la palabra del Señor fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los fue guiando a cada uno de ellos para que puedan registrar la palabra del Señor tal como Dios quiso. Eso significa inspiración en 2 de Pedro 1:21. Es una diferencia muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Así que en cuanto a inspiración, hermanos, podemos decir que hay dos enfoques. El primero nos habla del origen, el segundo nos habla del proceso. El proceso. Pasemos al tercer pilar, que tiene que ver con canonicidad. Muy bien. Hasta aquí un pequeño repaso. Dios toma la decisión de revelarse a la humanidad y utiliza este medio de inspiración donde Él toma a ciertos hombres de Dios y por medio del Espíritu Santo los guía para que ellos puedan registrar la palabra del Señor. Y ahí es algo importante que tenemos que conocer. Algo importante que tenemos que conocer es que Dios respetó las características humanas de cada uno de los hombres que utilizó para plasmar su palabra. Por eso, hermanos, los distintivos de los diferentes libros que encontramos en la Biblia, de las cartas, cada autor humano tiene su propio sello ahí en cada uno de esos libros, pero el Espíritu Santo los fue guiando, respetando todas esas cualidades que ellos tenían. No es que el Espíritu Santo
los poseyó a ellos y ellos perdieron toda conciencia y quedaron hipnotizados y solamente se movía la mano. No, no es así. No es así. Lo que nos está diciendo en primera o segunda de Pedro 1:21 es que el Espíritu Santo los tomó y los empezó a guiar como seguía un barco con un pequeño timón en medio del mar. Más o menos esa es la idea. Pero ahora aquí surge una pregunta importante para llegar a este punto de la canonicidad de la Biblia. ¿Cómo sabemos qué escritos son inspirados por Dios? ¿Cómo sabemos? Sí, es cierto, nuestras Biblias modernas tienen 66 libros, pero hermanos, hace muchos años, cuando se terminó de escribir, al menos hasta el año 100 después de Cristo, había muchos textos, muchos libros. ¿Cómo decidieron cuál texto o cuál escrito era palabra del Señor y cuál escrito no lo era? ¿Cómo lo hicieron? Veamos algunos puntos. Primero, para poder explicar eso, entendamos que la palabra canon significa medida. Algunos toman como ejemplo para explicar esto una regla. Una regla, ¿por qué? Porque esta medida nos está mostrando que dentro de todo esto hay ciertos elementos, ciertas cosas que tenemos que tomar en cuenta y no debe sobresalir de eso, no debe sobresalir de esta cierta medida. Es solamente un ejemplo para poder entender lo siguiente. La Biblia, hermanos, está medida, está compuesta por 66 libros que van desde Génesis, que nos habla del principio de la humanidad, hasta el Apocalipsis, que nos habla del final de los tiempos y cómo va a ser todo en el futuro. Notará aquí abajo que el año aproximado de la escritura del libro de Génesis por Moisés, el autor humano, fue en el año 1400 a.C., 1404 a.C., y el libro de Apocalipsis se escribió aproximadamente el año 95 después de Cristo por el apóstol Juan. Muy bien, este es el principio y este es el final. Es el final. Dentro de todo eso, dentro de esta medida, encontramos 66 libros. Encontramos 66 libros. Encontramos un periodo de tiempo de 1500 años. ¿Qué quiere decir? Que Dios fue revelando progresivamente su palabra durante este periodo de tiempo. No fue que sentó a Moisés y le dijo: mira, Moisés, voy a revelarte toda mi palabra, y el pueblo recibió todo. No. Por periodos, ciertos periodos de año, el Señor fue poco a poco revelando su palabra hasta llegar al año 95, donde el último de ellos, en este caso el apóstol Juan, recibió revelación de cómo iba a terminar la historia humana, cómo iba a ser el final de todos los tiempos. Así que, hermanos, en todo este lapso, Dios utilizó al menos a 40 santos hombres, al menos a 40, para poder plasmar cada uno para poder plasmar su palabra entera. ¿Qué principios utilizaron para poder, en este caso, la iglesia primitiva, qué principios utilizaron para poder definir qué textos eran de inspiración divina y qué textos no lo eran? El primero de ellos es que el escrito debía, valga la redundancia, debía ser escrito por un apóstol o profeta o uno relacionado a ellos. Ese es un parámetro que se presentaron. Así que, si usted podrá notar el Nuevo Testamento, todos son escritos por un apóstol o un profeta o alguien muy cercano a ellos. Como el caso de Lucas, si bien es cierto, no era un apóstol, no era un profeta, pero era alguien cercano, en este caso a los discípulos del Señor. Y solamente en el libro de Hebreos o la carta de los Hebreos, hay esa incógnita en muchos de que quién fue su autor. Se desconoce. Muchos afirman que fue el apóstol Pablo, muchos lo niegan y dicen que fue Bernabé. Y hay muchas posibilidades, pero, hermanos, se queda ahí. En posibilidades no hay certeza para poder definir si realmente fue el uno o el otro el autor, solamente con ese libro. Este fue el primer principio.
El segundo principio, el escrito no debía estar en desacuerdo con el resto de la revelación. Muy bien, estos principios solamente se tomaron en cuenta para poder definir qué libros iban a ser parte del canon del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya estaba definido en los tiempos del Señor Jesucristo. Eso estaba definido. Lo que para nosotros es 39 libros en el Antiguo Testamento, para los, en este caso para los judíos es 22 o 25 libros, pero el contenido es el mismo, simplemente que en el canon de los judíos muchos libros que para nosotros están separados son solamente un solo escrito, como en nuestro caso, por ejemplo, tenemos en nuestras Biblias primero y segundo de Samuel, pero en el canon judío primero y segundo de Samuel es solo un libro y pasa así con muchos libros que nosotros tenemos separados, pero que el mensaje es el mismo, no cambia absolutamente nada, no cambia absolutamente nada. Así que hermanos, lo que para nosotros son 39 libros, ese es el canon que los judíos aceptaron, que era la palabra del Señor. A esos 39 libros no aceptaron que ningún otro más sea palabra del Señor. Y aquí tengo que enfatizar algo muy importante. Los católicos, ellos creen que en el canon del Antiguo Testamento, aparte de los 39, hay otros libros más, los famosos libros apócrifos, que son parte de la revelación de Dios, pero muchos de esos libros, hermanos, contradicen muchas enseñanzas del Señor, contradicen muchas enseñanzas del resto de los libros. Así que en cuanto al Antiguo Testamento, hermanos, se aceptó todo lo que los judíos habían preservado y amado, y claramente también nuestro Señor Jesucristo había aceptado, y en reiteradas ocasiones el Señor hace cita o porciones de la ley de este canon, y en ningún momento de todo lo que se conoce del Señor, lo que tenemos registrado del Señor, Él jamás citó ninguna porción de estos famosos libros apócrifos que los católicos creen que es palabra de Dios, pero en realidad no lo son, hermanos. Son escritos históricos por hombres que no eran inspirados por el Señor, por el Espíritu Santo, pero decidieron escribir como cualquier otro escrito de aquellas épocas, solamente que los católicos tomaron esos escritos y dijeron esto también es palabra del Señor, pero en realidad no lo son. Así que ese fue el segundo principio que se tomó en cuenta para poder tomar los libros, en este caso solamente con los libros o las cartas del Nuevo Testamento, solamente con eso, porque eso es lo que faltaba. Muy bien, el principio número 3, el escrito debía tener un consenso general de la iglesia como un libro inspirado. Aquí se apela bastante por fe a que el Señor usó a su iglesia para poder simplemente reconocer a través de ella cuáles eran los escritos del Nuevo Testamento. No vamos a hablar ya aquí de los católicos, porque hay mucho que se puede hablar, y tal vez alguno por ahí comente que gracias a ellos tenemos la Biblia. Hay un montón de cosas que a veces leemos, pero no vamos a entrar a esos detalles. Simplemente, hermano, quiero decirle en cuanto aquí a la canonicidad de la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, tenemos esos 27 libros que por fe aceptamos que han sido inspirados, que por fe aceptamos que han sido dados para nuestro beneficio, para nuestro provecho, para poder conocer más al Señor Jesucristo, para que muchos puedan llegar a los pies del Señor. Por fe lo aceptamos, por fe lo aceptamos. Y en cuanto al Antiguo Testamento también, hermanos, por fe aceptamos esos 39 libros que son de mucha bendición para nuestras vidas. Bien, de la canonicidad vamos a pasar ahora a la preservación de la palabra del Señor. Dios revela su palabra, lo hace por medio de la inspiración, sale de él la palabra del Señor, utiliza el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, perdón, es el medio para poder plasmar a través de ciertos hombres esta palabra, y la iglesia del Señor es la que confirma esta palabra del Señor. No confirma en todo caso, simplemente reconoce, porque se aceptó por fe que esos escritos eran de inspiración divina. Y bueno, que con el pasar del tiempo, recuerde, hace un momento en esa regla vimos que habían 1500 años.
mucho tiempo, ¿no es cierto? Cómo Dios cuidó su palabra durante todo ese tiempo. Aquí es necesario hablar de Satanás, porque verá, hermano, desde el principio Satanás se ha opuesto a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo con Eva en el jardín? ¿Qué cuestionó Satanás? Satanás cuestionó, hermanos, la palabra del Señor. Le dijo a Eva, ¿con qué Dios te dijo? Empezó a poner en duda la palabra del Señor. El resultado, Eva terminó desobedeciendo a Dios, también su esposo. Así que desde el principio, hermanos, él cuestionó la palabra del Señor. Ha cuestionado la palabra del Señor. También atacó directamente la palabra de Dios. Toda persona que no conoce a Dios opera bajo el maligno, bajo el control y la influencia del maligno. Así que eso fue lo que pasó con Jeremías en capítulo 36. Jeremías, a través de de su escriba, le dice, por favor, escribe todo lo que te voy a dictar, y lleva estas palabras a los principales del pueblo, lleva a oídos del rey Josías, si no me equivoco, del rey Josías, que escuchen estas palabras, porque estas palabras son del Señor. Así que el hombre toma un pergamino, un rollo, escribe todo eso, va y lo lee ante los principales líderes. Ellos se atemorizan y luego van donde el rey, y el rey ni siquiera quiso escuchar la palabra de Dios y tomó ese rollo, lo rajó y lo quemó. Destruyó ese rollo. Destruyó. De ese modo, Satanás ha atacado por cientos de años, ha intentado de toda forma posible distorsionar la palabra del Señor, cuestionándola. Intentó destruir la palabra del Señor. Hay una parte muy oscura de la historia de la Iglesia Católica, que en su afán de poder preservar la palabra del Señor cuando ésta surge, y cometió muchas atrocidades, se opuso a que las personas puedan tener una copia de la palabra de Dios, se opuso a la traducción de la palabra de Dios en otros idiomas que no fuese el latín, su supuesto idioma original oficial, y tantas cosas. Y Satanás, hermanos, ha usado instituciones, ha usado falsas religiones, ha usado tantas cosas para poder distorsionar la palabra del Señor, para poder atacarla directamente, intentando destruirla. Pero nada ha pasado. Y también vemos en Mateo capítulo 4 cómo Satanás astutamente usó la palabra de Dios, la propia palabra de Dios, para tentar al Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás? Distorsionó todo eso. Así que ante el ataque constante de Satanás en la historia en contra de la palabra de Dios, surge la pregunta: ¿cómo sabemos que la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos no ha sido alterada, no ha sido cambiada a lo largo del tiempo? ¿Cómo? Por esto, hermano, mire la promesa del Señor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Este pasaje era el que tenía que memorizar usted. Espero que lo haya hecho. Recuerde que es de la lección anterior. ¡Qué maravillosa promesa! La naturaleza puede dañarse. La hermosura de la naturaleza también se va a terminar. Pero la palabra del Dios nuestro, dice, va a permanecer para siempre. Esta es una maravillosa promesa que Dios ha hecho a todos los que le aman. ¿Y cómo ha cumplido Dios su promesa? Ha preservado su palabra durante muchos, muchos años y la seguirá preservando. Satanás no ha salido victorioso desde el principio con esa actitud que él ha tenido de odio hacia la palabra de Dios. No ha podido nunca destruirla. No ha podido y no podrá, porque Dios promete que su palabra se va a preservar para siempre. Muy bien. En cuanto a la preservación tenemos este punto. Y ahora veamos en cuanto a la transmisión. Hemos visto muchos puntos hasta ahora. Espero que haya logrado captar ese orden lógico que he intentado, hermano, he intentado mostrarle. Espero que lo haya podido captar.
Ahora llegamos a este último punto que tiene que ver con la transmisión de la Biblia. Bueno, saltamos un poco por ahí. Uno de los primeros registros en la palabra de Dios de que se haya escrito lo que el Señor inspiró es justamente algo que sucede en el libro de Éxodo, cuando el Señor con su propio dedo dice que Él, aquí es una figura, pero necesito aclararlo para alguien que tal vez piensa que Dios tiene un cuerpo. Dios dice que personalmente escribió en una piedra, en unas tablas de piedra, sus mandamientos, 10 mandamientos, y estas tablas se las entregó a Moisés. Sabemos la historia muchos, Moisés baja y ve al pueblo entregados a la idolatría, él rompe las piedras y luego al día siguiente Dios le vuelve a dar otras piedras a Moisés, le vuelve a dar otra tabla con los mandamientos, y esta tabla que contenía la palabra de Dios fue guardado en el tabernáculo. Muy bien. Pero aparte de esos 10 mandamientos, Dios le da más de 600 mandamientos después a Moisés. ¿Dónde registró Moisés eso? ¿Cómo lo hizo? Para la época de Moisés, la forma en que tenían los pueblos para poder registrar algún documento generalmente eran en pieles de animales, mataban animales, les extraían la piel y ahí es donde plasmaban sus documentos. Algunas otras culturas utilizaban arcillas de barro como tablillas y ahí escribían y guardaban. Entonces habían diferentes formas acorde a la disposición de la tecnología, si quiere llamarlo así, de cada época. Así que se fue escribiendo en lo que tenían y como podían. Lo más probable es que en la época de Moisés se escribió en pieles de animales, y luego ya más adelante cuando se empezaron a utilizar tal vez papiros y otras cosas más, se fue registrando de esa forma la palabra del Señor. De esa forma se fue registrando y preservando, porque la palabra de Dios, hermanos, al menos con el pueblo de Israel, tenía que estar guardado por los sacerdotes. Los sacerdotes eran los encargados de guardar la palabra y asimismo también eran los encargados de poder copiarla. Como eran materiales que no tenían mucha resistencia y se degradaban con mucha rapidez, como en el caso del cuero, en el caso de los papiros, en el caso de tablillas, si es que utilizaban, no eran materiales resistentes, así que constantemente ellos tenían que estar copiando esa palabra, copiando para que se pueda preservar el mensaje del Señor, para que se pueda preservar el mensaje del Señor. Y muy bien, así fue, hermanos, durante muchos años, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento ya tal vez tenían mejores rollos, una mejor forma de poder preservar, pero aún así el material era delicado, no duraba mucho tiempo. Así que por mucho tiempo se estuvo trabajando todo a mano, si quiere llamarlo también, hasta que en 1450 se inventa un proceso masivo de copiado, la famosa imprenta. Gutenberg desarrolla una forma en la que ya no se tiene que depender más del copiado a mano. Es decir, si uno quería un libro, generalmente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que pedir a alguien que pueda copiar a mano ese libro y tenían que copiar todo. Imagínense el tiempo que tardaban para poder copiar ya sea la palabra de Dios o algún otro libro. Tardaban muchísimo tiempo. Tardaban muchísimo tiempo. Así que con la invención de la imprenta, de forma masiva y de forma sistematizada, se podría copiar un libro en un tiempo sumamente rápido, sumamente rápido. Así que con la invención de la imprenta, la palabra del Señor pasó a un nuevo nivel. No solamente la palabra del Señor, todos los libros también y escritos que habían en esa época. Entonces era mucho más fácil poder tener un ejemplar de la palabra del Señor. Con toda la oposición de la Iglesia Católica y su idea de tener la exclusividad de la interpretación de la Biblia, se fue abriendo paso. La palabra del Señor fue penetrando en culturas. Muchos siervos del Señor fueron usados para poder traducir desde el latín, porque eran lo que disponían, y algunas ocasiones
cuando ya dispusieron de manuscritos originales, recuerde, se escribió en hebreo, en arameo y en griego la palabra del Señor. Entonces echaban mano de lo que podían ellos para poder hacer las traducciones más fieles posibles de la palabra del Señor en otros idiomas para que otras personas puedan conocer, puedan crecer mucho más. Así que con el tema de la imprenta, ese proceso se aceleró. Ya no tardaban tiempo los que copiaban la palabra del Señor, no tardaban meses, años para tener una copia. Ahora era mucho más rápido y con las traducciones que se empezaron a realizar en diferentes idiomas. Y quisiera enfocarme en la primera traducción completa de la Biblia en español, que fue la famosa Biblia del Oso, que hoy en día conocemos como la Biblia Reina Valera. Esa Biblia del Oso fue la primera Biblia completa en español. Es una Biblia que, si usted ha tenido la oportunidad de ver, tiene en su portada la imagen de un oso tratando de alcanzar a una miel. Hay mucho mito en cuanto a eso. Algunos dicen que en este caso el autor Casiodoro eh, puso eso para poder despistar a la Iglesia Católica, que controlaba todo el comercio de la palabra o de la Biblia. Ellos no querían que se pueda difundir en otros idiomas, obstaculizaban todos, decomisaban mercaderías, quemaban, arrestaban a los que distribuían muchas cosas. Así que se cree que él puso la imagen de ese osito para poder despistarlos a ellos y para que no puedan tener sospechas y decir, esta es la Sagrada Biblia y no la pueden distribuir o vamos a decomisar todo esto. No. Otros, bueno, hacen referencia, ¿no?, al Salmo 19:10, donde dice que la palabra del Señor es más dulce que la miel. Así que el oso comiendo la miel puede simbolizar al creyente tratando de alcanzar la palabra de Dios, que para esa época, como le digo, era muy difícil. Era muy difícil tener una copia de la palabra de Dios. Muy, muy difícil. Pero Dios soberanamente fue abriendo puertas, fue abriendo muchas cosas para que su palabra pueda difundirse a lo largo de todo el mundo. Así que con el pasar de los años eso, hermanos, ha ido creciendo y hoy en día aún falta. Hay muchas naciones, muchas etnias que no tienen todavía la palabra de Dios en su idioma. Al menos no tienen todo completo, algunos fragmentos o el Evangelio de Juan y otras porciones, pero las diferentes instituciones cristianas siguen trabajando para poder entregar a estas etnias la palabra del Señor en su idioma. Siguen trabajando. Entre una de esas instituciones es Sociedades Bíblicas Unidas, que trabaja arduamente en ese proceso. Muy bien, con toda esa invención de la imprenta, con todo eso y el pasar de los años se ha ido perfeccionando más. Todo eso, hermanos, ha dado como resultado para nosotros en nuestros tiempos esto: la palabra del Señor en una presentación moderna. Ya no tenemos que cargar piedras, no tenemos que cargar tablillas pesadas, no tenemos que llevar grandes rollos. No, ahora mire cómo se ha facilitado todo. Incluso hay Biblias tan pequeñas que entran en un bolsillo y son Biblias completas. Mire toda la facilidad que hay en la transmisión de la palabra del Señor. Todo lo que Dios hizo desde el principio para que tanto usted como yo podamos tener la palabra de Dios en nuestras manos. ¿Cuántos creyentes hubiesen dado, hermanos, lo que fuera para tener la palabra de Dios en el formato y con esa facilidad que hoy en día podemos tener? Con $2, hermano, usted puede ir a una librería cristiana y comprar una Biblia completa. Puede visitar alguna librería tan cercana, tan sencillo. Nadie se le va a oponer. Al menos en mi contexto. Tal vez en otros contextos no es así, pero en el mío, hermanos, es así. Y en el de la mayoría estoy seguro que es así. Con $2, $3 uno puede ir y comprar una Biblia completa. Algunos dirán, no, está loco. Conozco perfectamente ese procedimiento. Sé lo que le hablo. Con $3 usted puede comprar una Biblia. Nadie se le va a oponer, nadie le va a decir, está prohibido que tú compres la Biblia. Y saben, nadie le va a decir en su hogar, tú no puedes leer la Biblia.
Y toda esa facilidad, ¿sabe, hermano? Esto es algo que entristece mucho. Toda esa facilidad, esa accesibilidad que tenemos, en vez de producir cristianos que lean a diario la palabra de Dios, ¿sabe qué ha producido? Cristianos conformistas que solamente abren su Biblia los domingos en la escuela dominical. Cristianos que de vez en cuando se acuerdan de Dios y dicen, uy, leeré una porción. ¿Cuántos cristianos tienen recursos económicos para adquirir un montón de Biblias, de estudios, si usted quiere, comentarios, diccionarios? ¿Cuántos cristianos no tienen tiempo de sobra para poder pasar tiempo con Dios y no lo hacen? No lo hacen. ¿Cómo está usted valorando, hermanos, la palabra del Señor? Todo ese proceso que hemos visto hoy lo hizo el Señor para que cada uno de nosotros tengamos hoy su palabra de una forma tan fácil. Pero no lo hizo para que nos conformemos. Lo hizo para que lo leamos todos los días. Para que a través de esa palabra conozcamos más y más a nuestro Salvador. Le animo a que pueda pensar, ¿cómo está su relación con Dios? Si usted no lee la palabra a diario, no está bien su relación. Usted no anhela conocer de Dios, no anhela buscar a Dios, y eso no está bien si realmente usted es hijo de Dios. Póngase a pensar. Muy bien, después de esta breve exhortación, vamos a ver algunas aplicaciones que aprendimos en esta lección, y mire el tiempo, creo que esta va a ser la lección más larga. Dios es soberano. Dios en su soberana voluntad se ha revelado por medio de su palabra. Esto tiene que ver mucho con el punto de la revelación. Ha sido decisión de Dios que tengamos la Biblia en nuestras manos para que podamos conocerla. Segundo, Dios cuidó e hizo posible que su palabra llegue a nuestras manos hoy. Todo ese proceso ha sido por obra del Señor. Tercero, tenemos una tremenda facilidad para estudiar y tener la Biblia en todas partes. Hasta en su teléfono móvil usted puede tener hoy la Biblia. Puede tener una Biblia de bolsillo así tan pequeña que puede llevar a cualquier parte. No hay excusa, hermanos, hoy en día para no leer la Biblia. No hay algo que pueda ser validero y diga uno, no pude leer por esto, pero no hay ninguna excusa. No hay. Si usted no lee, hermanos, la Biblia a diario para nutrirse, ya es una irresponsabilidad muy grande de su parte. Una irresponsabilidad muy grande que tarde o temprano lo va a pagar muy caro. Porque no se está alimentando espiritualmente. Y cuando llegue el tiempo de la prueba, ¿con qué se va a sostener? Cuando Satanás le traiga la tentación, ¿con qué va a poder repeler esa tentación? Con nada, porque usted no se preparó, no se alimentó, no estuvo fuerte espiritualmente para esos momentos, porque no recibió la leche espiritual no adulterada. Ánimo, hermano. Con lamentarse no ganará nada. Tiene que tomar una decisión y decir, Señor, primeramente, hable con el Señor y pídale perdón por esa actitud que ha tenido hasta ahora. Y empiece a leer la palabra del Señor todos los días. Empiece a hacerlo. Para terminar, las tareas que tenemos en esta lección. Para esta lección, hermanos, vamos a memorizar Mateo capítulo 4, versículo 4. Y vamos a continuar con la memorización de los nombres de la Biblia. En este caso, los libros de la Biblia. Tocaría desde Isaías hasta Daniel. Cuando terminemos el Antiguo Testamento, vamos a hacer un repaso de todos los 39 libros, luego para entrar al Nuevo Testamento. Eso es todo, mi querido hermano. Esta lección es bastante extensa, espero que sea de ayuda, de bendición. Nos despedimos en el Señor.